Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tercera sesión del Seminario Permanente de Antropología del Derecho, un seminario, como saben, que se realiza gracias a la coordinación del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de San Luis, el Colegio de Jalisco y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Mi nombre es Jacqueline Garza y esta tarde me toca moderar junto con la doctora Irene Juárez, que vamos a estar aquí a cargo tanto de las preguntas como, digamos, atendiendo sus comentarios. En esta sesión, pues tenemos invitados de lujo y el agrado de contar con la presencia de dos integrantes de la casa, lo cual pues nos pone también muy contentas, que es Yuri Escalante y Héctor Ortiz, con un tema que sin duda pues es muy relevante para todos aquellos que estamos interesados en el peritaje antropológico. Y bueno, esta tarde Yuri Escalante nos presentará la ponencia titulada Regulación o Emancipación del Peritaje Antropológico, a manera de pregunta. Creo que no me salió tanto, pero bueno, lo voy a practicar más, Yuri. Me permito explicar brevemente la dinámica de esta sesión. Comenzaremos con la exposición del ponente, que tendrá hasta 25 minutos para su intervención. Luego daremos el uso de la voz a su comentarista, que en este caso es Héctor Ortiz, que tendrá hasta también 25 minutos. Y finalizaremos pues con una ronda de preguntas, con un espacio para preguntas y respuestas. Por lo tanto, pues le solicitamos a quien nos está viendo en Facebook que realice ahí sus preguntas en el espacio de preguntas y comentarios. La doctora Irene junto con Rubí Perañaranda nos estarán apoyando ahí en el levantamiento y la sistematización de sus preguntas que luego serán retomadas en el espacio del debate. Les recordamos también que las constancias de asistencia se entregan con el 90% de la participación a este seminario, por los que les pedimos por favor que manden un mensaje privado ahí al chat de la página del FLAT o bien que escriban al correo spat.flat.mx@gmail.com. Bueno, ya para dar más inicio a las presentaciones, me permito presentar muy brevemente al ponente. Yuri Escalante es licenciado en Historia y maestro en Antropología Social, especialista en Antropología Jurídica, Peritaje Antropológico y Etnohistórico. Ha publicado, entre otros trabajos, Lugares Sagrados y Legislación Mexicana por el INE y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2001, La experiencia del peritaje antropológico por INE y CEDESOL en el 2002, La discriminación étnica o racial por la CONAPRED, El racismo judicial en México, de la editorial Juan Pablos en el 2015, y cabe destacar que también es miembro de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica y trabaja en el ejido de las Cieneguillas Lerma en el Estado de México. Entonces, sin más preámbulo, pues cedo el uso de la palabra al maestro Escalante. Adelante, Yuri. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Eh, pues mucho gusto de estar aquí nuevamente, ahora del otro lado en el banquillo de los acusados, y, y lo digo de manera literal, en el banquillo de los acusados, porque me gustaría hacer una defensa de la justicia dialógica. Ese es un poco el tema general. Una defensa en donde se fomente la participación de otros saberes, de otras voces, de otros cuerpos. Ese es el tema general. Eh, y pues sí, gira alrededor de una justicia que pueda aceptar otro tipo de evidencias, ¿no? Ese es un poco el tema más específico, que la prueba pericial pueda incursionar en un diálogo de saberes, en lo que ahora también se dice democracia cognitiva, y que pues esto contribuya, ¿no? A un diálogo más fructífero entre los actores que participan dentro dentro de un litigio. Eh, Como sabemos, pues en la actualidad eh, el perito, eh, el perito está condicionado a que sea un especialista que cumpla con ciertos requisitos, sobre todo de cientificidad, ¿sí?
el perito, la doxa establece que el perito es un profesional titulado y que reúne ciertos requisitos, ¿no? El experto autorizado es que ha consagrado el derecho positivo, sobre todo, y bueno, en general el derecho moderno, es este tipo de experto y que ha desplazado a otros actores eh, y a otros saberes, ¿sí? Entonces, pues la idea es eh, cuestionar y también reflexionar sobre esta situación. Considero que mi participación también es como complementaria a la primera sesión donde Anaid cierra de manera también muy oportuna en su trabajo, dio cuenta de cómo esta intención también de permitir otras lenguas, ¿no? También en los juicios orales, ella explicó cómo fracasa este intento, ¿no? Debido a que hay hegemonías, hay hábitos que desplazan y que excluyen a las voces alternas. Entonces, sí, en esta ocasión yo también quiero hacer un poco un cuestionamiento a cómo el derecho moderno y en especial el derecho positivo, que está basado en principios de cientificidad, sí excluye a otros saberes, los estigmatiza también y se replica, ¿no? Esta maquinaria de la que hablamos la vez pasada, esta maquinaria kafkiana, ¿no? Que marca y que define cuáles cuerpos pueden estar presentes y tener voz autorizada y cuáles no. Bien, eso como preámbulo. A mí me interesa mucho casi siempre que hago exposiciones, pues también identificarme un poco para saber desde dónde estoy haciendo el planteamiento. Yo trabajé 15 años en la Dirección de Procuración de Justicia del entonces INI, que después se convirtió en CDI, ahorita ya no me acuerdo cómo se llama. Trabajamos ahí 15 años y digo trabajamos porque también, eh, bueno, ahí es donde empecé a hacer peritaje etnohistórico con Ana Hilda Ramírez y también peritaje, sobre todo peritaje cultural y peritaje en el ámbito penal con Héctor Ortiz, por eso hablo en plural, porque él nos está acompañando. Yo antes también de empezar, pues quiero hacer el reconocimiento a Héctor, que él ha sido maestro de muchos de nosotros, ha sido el pionero al menos en esta época, ¿no? De donde se reformularon los derechos de los pueblos. Eh, lo decía hace rato con los compañeros y compañeras, está invitado no porque sea mi conocido, sino porque creo que tiene la calidad para ser comentarista. Eh, Héctor es bastante crítico en este sentido y yo espero que él me haga las correcciones debidas, pertinentes, porque creo que solo así, incluso entre amigos, diciendo la verdad, es como dicen que avanzan las cosas. Bueno, entonces sí, trabajé yo un tiempo, 15 años en la Procuración de Justicia del INI, eh, no del INE, eh, pero he seguido haciendo peritaje, eh, sobre todo en la última década con la reformulación de la Constitución en el artículo primero, donde se incluye el principio de convencionalidad. Ha habido una serie sobre todo de amparos y litigios de los pueblos eh, en contra de decisiones que toma el gobierno mexicano. Y ahí es donde, bueno, sobre todo casos de mineras, el de Viricuta y en Guerrero, en Juba, Guajín, algunos también aquí cerca en Morelos y Puebla del el proyecto Integral Morelos, hemos presentado peritajes. Eh, También en temas de trasvase de agua aquí en el Estado de México. Y lo menciono, esto es muy importante comentarlo, eh, porque emprendiendo la investigación para estos estudios periciales,
yo me enfrenté con resistencias, podríamos decirlo así, o condicionamientos de parte de los pueblos y de las comunidades que visitábamos para poder hacer el peritaje. El método canónico de la antropología, que es el método etnográfico, e incluso también el mismo positivista te marca que tú planteas las hipótesis, planteas tus preguntas, realizas una investigación desde afuera, desde las espaldas, como dicen, de los sujetos. Y en estas experiencias, sobre todo, y bueno, yo creo que sucede muy frecuentemente esto, pero sobre todo en casos de afectación de derechos de los pueblos, lo que ocurrió en la mayoría de los casos es que cuando tú llegas a la comunidad, ellos también te ponen condiciones para hacer la investigación. Y también Héctor no me dejará mentir, ¿no? Que tienes que pasar por una asamblea muchas veces, tienes que aceptar, ¿no? Los tiempos y las condiciones en que se va a hacer la investigación, porque tú haces un planteamiento en donde por lo regular sí vas a apoyar a la comunidad, pero desde la misma asamblea te dicen, no, así no queremos que se haga la investigación, se va a hacer de otra manera. Plantean ellos también sus posiciones, sus hipótesis y o sea, hacen una discusión y también ofrecen aseveraciones y te invitan a aprobar lo que ellos dicen. Entonces, aunque el peritaje formalmente, es decir, en su redacción, en su planteamiento, responde a las preguntas del juez o de alguna de las partes, mucho de su contenido tiene detrás de sí esta intervención de las comunidades, ¿no? Que también exigen que su punto de vista esté plasmado en el peritaje. Entonces, bueno, no digo, ya en la discusión podemos entrar al detalle de alguno de ellos, pero lo que en el artículo que yo les mandé, que bueno, que tiene una otra densidad, pero aquí tenemos que ser mucho más ágiles para avanzar. El tema central que yo estoy planteando ahí es que existen en este texto que envié, que cuando tú llegas a este contexto comunitario, existen autoridades, existen expertos, existen especialistas, eh, podríamos decir especialistas del ritual, pueden tener muchos nombres, ¿no? Existe un saber que se manifiesta en esta investigación y que el mismo perito tiene que entrar en diálogo con estos saberes y estas experiencias, ¿no? O este saber experiencial que encuentra uno en las comunidades. ¿Sí? Bueno, al grado que muy específicamente en el caso, por ejemplo, Huichol, en donde al final decidieron que el peritaje lo iban a presentar ellos y no los antropólogos, hicieron un peritaje, le llamaron peritaje tradicional, yo también le llamo autoperitaje porque lo redactaron las mismas autoridades, los mismos representantes eh, o sacerdotes de la comunidad, y en donde el saber, y ese es el punto nodal de la discusión, el saber se sustenta en revelaciones, en oráculos, se sustenta en, eh, en un conocimiento, sí, en un conocimiento experiencial, pero que tiene un cariz, un fuerte cariz, podríamos decir religioso, espiritual, sí, pero que representa la verdad para las comunidades, ¿no? O sea, son señales, en el caso de Huichol, fueron rezos y cantos a través de con los cuales se comunicaron con los dioses y les advirtieron pues que no había que modificar el entorno. Lo mismo pasó por ejemplo, en el caso de lo del gasoducto eh, y termoeléctrica que se están construyendo dentro del proyecto integral Morelos, en Puebla y en Morelos, en donde las señales de Don Goyo, que se asume como el señor del temporal, perdón, o sea, les llaman señores del temporal, ¿sí? Y que se manifiestan a través también de los temporaleros, de especialistas del ritual y de la misma gente, ¿no? Que interpreta ciertas señales que llegan del volcán, como el agotamiento de un manantial o las mismas tremulaciones y emanaciones que hace el volcán. Y entonces ellos lo utilizan como discurso y argumentación de que se oponen a
los proyectos de infraestructura o megaproyectos o como les queramos, necroproyectos, como les queramos llamar. Entonces ese es podríamos decir, el planteamiento del problema, ¿no? Y que cómo vamos a, como investigadores y como peritos, cómo vamos a asimilar este tipo de evidencias, ¿sí? De demostraciones que encontramos en campo. Y pues está desde, ahí citamos, bueno, también en el artículo también hablamos de otros casos en otros países, en donde la historia oral, por ejemplo, ¿no? La misma corporalidad, los rituales, sirven para o son utilizados en las comunidades para expresar eh, pues la información, en primer lugar, ¿sí? La contextualización y en todo caso la interpretación sobre, y argumentación, decíamos, sobre lo que está ocurriendo en un incidente particular, en este caso que se convierte en un litigio. Entonces, por lo regular, en la justicia moderna, e incluso el mismo perito, habla de que está recabando información, ¿no? A través de legos, sí, también de representantes de autoridades, pero lo típico es que este saber sea contemplar, o sea, queda plasmado en el peritaje como dato, ¿no? Como información que el antropólogo es el que interpreta y el antropólogo es el que determina cuál es el fondo, ¿no? El, lo que está detrás de este simple dato, ¿no? Y pues sí, para la misma justicia es información que proviene de legos, ¿no? De que proviene del sentido común. Y bueno, y en muchos casos, también lo hemos visto ya cuando está uno trabajando en el mismo caso, como ficción, como mitología, incluso como alucinación, ¿no? Puesto que algunos de estos datos provienen del uso de psicotrópicos, pero para la persona con la que estás realizando el trabajo de investigación, más bien eh, la comunicación que se establece con estos señores del temporal o con sus divinidades, pues más bien les otorga o le dan un crédito de objetividad, ¿no? De hecho, incluso de clarividencia sobre lo que está sucediendo. Entonces hay aquí, obviamente, un choque de saberes más que un diálogo de saberes, ¿sí? Y nosotros lo que estamos proponiendo en los trabajos, porque va el tiempo de manera rápida, es que este conocimiento no deberíamos de clasificarlo o no debemos de entenderlo como información de sentido común. Incluso muchos conceptos que yo estoy retomando aquí, que vienen de Boaventura de Sousa, él habla de saberes artesanales. Pues muchas veces ni siquiera esos son conocimientos que son conocimientos experienciales que no solamente tienen, que son de larga data, que son milenarios, sino que sí están articulados a una institucionalidad, ¿no? O sea, a una comunidad de conocimiento, que es lo que estamos diciendo en el trabajo, y que esto tiene que contrastarse con, para retomar lo que decíamos al principio, ¿sí? Con la experiencia autorizada, bueno, con el saber especializado y con el experto autorizado que determina la ley. Eh, Perdón, bueno, he estado hablando un poco del contexto de la realidad etnográfica que uno enfrenta, pero bueno, ahora paso a hacer el cuestionamiento ya más dentro del derecho, a, al- a la problemática legal a la que nos estamos enfrentando, porque en el trabajo que estoy exponiendo a todos ustedes, ahí lo que estoy planteando es de que sí tenemos que seguir eh, trabajando bajo la regulación que existe o la regulación que tenemos para el trabajo pericial, ¿sí? O plantear otro tipo de soluciones que permitan esta apertura a otras voces y a otros saberes. Eh, Decíamos que para la justicia, pues el saber autorizado es el que proviene de la ciencia, ¿no?
sobre todo de la comunidad científica. O sea, un saber que esté avalado por la academia, ¿sí? Entonces tenemos esta disyuntiva de si seguimos incrementando la regulación sobre el peritaje, ¿no? Lo cual puede fomentar una mayor exclusión de saberes, una monopolización incluso del saber, estandarización incluso de métodos, de perfiles del antropólogo y de otros especialistas, o entramos a un escenario de emancipar y transformar el derecho. Yo en el artículo menciono la contradicción de tesis, perdón, de la Suprema Corte, que es la 154/2005, en donde, o sea, ya existe una tesis muy clara que trata de resolver un problema que también tenemos dentro de la práctica pericial, que es la fabricación de evidencia. Hay fake peritaje también, ¿sí? Eso no lo podemos negar, ¿sí? Pero y ante esta, pues sí, ante esta circunstancia de que día a día ya hay muchos trabajos al respecto, ¿no? Cómo la política y la economía se está judicializando, ¿sí? Y hay una mayor demanda de peritajes, y sobre todo por el contexto de criminalidad y de aumento, ¿sí? De eventos jurídicos en donde participa el perito, es razonable que exista una mayor exigencia para el perito, ¿no? Una exigencia de objetividad, de fiabilidad, ¿no? de su dictamen. Pero esto ha llevado, les digo, a que se emite esta contradicción de tesis, que se liga también con otras iniciativas que están ahí, que están archivadas, pero que en cualquier momento pueden detonarse. Sabemos que existe una ley que intenta regular también el ejercicio y la certificación de los peritos, ¿sí? A través sobre todo de las academias, ¿sí? Y entonces sí, ahí es el dilema de si podemos, si podemos a través de esta regulación llevar a buen camino una pericial, ¿sí? Pues que fomente un espacio, como decíamos al principio, un espacio de mayor participación y de mayor inclusión de saberes, ¿no? O si por el contrario, pues esto va a excluir estos saberes que mencionábamos hace un momento. Bien, y decíamos que sí, ante esta realidad etnográfica en donde el perito encuentra a otros saberes y otras expresiones de conocimiento, ¿sí? Si no será razonable concebir que este tipo de conocimientos también provengan de comunidades, no comunidades académicas, pero sí de comunidades de conocimiento, porque también tienen sus maneras, sí, sus maneras de interpretar y de entender la realidad o los fenómenos, ¿no? Los fenómenos sociales y naturales que ellos, o sea, en este caso los pueblos, enfrentan. Eh, sí existe ya, digo, no es un planteamiento novedoso en todo caso de mi parte. Hay ya muchos abogados y también antropólogos que han hablado de esta idea, ¿no? De cómo incorporar estos saberes orales, corporales, rituales, etcétera, espirituales en este caso, que son los que yo estoy más resaltando de, con mayor énfasis. Y ahí se cita, por ejemplo, un caso de Canadá que está en la tesis de Judy Banks. Pero en México, por ejemplo, está Raimundo Espinosa, quien ha hablado mucho de los litigios participativos en donde las autoridades, él invita a que las autoridades presenten sus evidencias y que en todo caso quien tenga que descalificarlas sean las
a las instancias adecuadas o las autoridades jurisdiccionales que en caso de no creer que es evidencia, pues las descalifiquen conforme a derecho. Pero asumir que, que los pueblos no solo tienen esta capacidad, ¿no? No solo capacidad, sino eh, que tienen instituciones y que tienen instancias que pueden emitir saber calificado, ¿sí? Y bueno, podemos citar otros casos en donde se invita, el caso también de Orlando Aragón, ¿no? Quien ha dicho que también, aunque él se refiere más a la defensa, no tanto al peritaje, pero también se refiere en una defensa donde quien pueda asumir la dirección de la misma sean los actores sociales y que tanto el abogado como el perito serían como acompañantes. Claro que sabemos que este es pues un cuestionamiento que apenas se está formulando, que choca, ¿no? Pues, contra esta solidez del derecho positivo que no contempla este tipo de evidencias alternativas. Bueno, seguramente me han de quedar nada más 5 minutos. Jackie, no sé. Sí, correcto. Muy bien, Yuri. Te quedan 5 minutos para que vayas Sí, a... bien. Eh, bueno, mi argumentación principal, y es como a manera también pues ya de conclusiones, es que sí, es un debate muy fuerte el que se está planteando ahí, más que nada provocativo, y yo invito, ¿no? A que, por supuesto, tanto Héctor como todos los participantes de esta mesa, pues hagan los cuestionamientos pertinentes, porque tal vez sí sea algo, pues demasiado, por decirlo, utópico, ¿no? Pero eh, la manera en que yo estoy sustentando esta participación, sobre todo hablábamos de los saberes espirituales, eh, de este tipo de mensajes, de señales que son, pues sí que se pueden llamar oráculos, decíamos profecías, etcétera. Eh, Digo, habría que leer un poco también el antecedente pero aunque no nos vamos a meter a ello, ¿no? Yo siempre recomiendo el libro de Foucault de La verdad de las formas jurídicas, donde él hace toda una genealogía de cómo se fue consolidando el, eh, el sujeto perito, ¿sí? El saber y la expertise del perito, cómo fue desplazando otros saberes, ¿no? Pone el caso, por ejemplo, de Edipo, como en este litigio hay una infinidad de testigos, ¿no? En donde incluso el testigo principal era un pastor, en donde participa también un oráculo, Tiresías, no me acuerdo cómo se llama así, y cómo se fue excluyendo este tipo de saberes populares o de saberes espirituales. Hay que recordar, yo menciono esta genealogía y por el tiempo que tenemos, yo menciono esta genealogía porque hay que entender que el derecho moderno también se deslindó y se desligó de el saber religioso, y las sociedades laicas separaron el derecho positivo y el derecho moderno del derecho canónico, ¿sí? Pero, digamos, este es un fenómeno moderno, pero en la antigüedad esos saberes sí estaban incluidos y de hecho, pues, digo, está documentado también mucho en la antropología este tipo de litigios en donde había muchas maneras, ¿no? De resolverlo. Claro, podemos hablar de duelos y de otro tipo de soluciones jurídicas, pero en donde en el caso de juicios en donde había testigos y la intervención de otros saberes, sí era muy importante, ¿no? La función que cumplían sobre todo estos expertos rituales. Digamos, si tenemos que entrar en las conclusiones, yo hago un llamado a entender a este tipo de oráculos, mensajes, ¿sí? Como prescripciones, ¿sí? O sea, porque es muy fácil clasificarla como un aspecto espiritual y un aspecto religioso, cuando en ciertas sociedades, pues, o digamos, esa es una manera de diferenciar y de clasificar los saberes del derecho moderno, pero no en otras sociedades, en donde no se hace esa distinción entre qué es religioso o qué es espiritual, ¿no? Todo forma parte de un conjunto de conocimientos, de prácticas,
que más bien están incluidas dentro de sus formas de regulación y de control social, ¿sí? O sea, las premoniciones y todo este tipo de mensajes que, que se interpretan de manera sagrada, espiritual, etcétera, son prescripciones en realidad, ¿no? Y ahí hay que, digo, yo no fundamenté mucho lo de Durkheim, pero yo creo que hay mucho material en Durkheim para entender esta propuesta que estoy haciendo, ¿no? En donde un oráculo en realidad se convierte en un mandamiento, ¿sí? En una norma, en cierto sentido, obligatoria, y así lo estoy yo mencionando sobre todo en los casos de, eh, de Puebla y Morelos, ¿no? Donde la gente siente que se está afectando a, al volcán, ¿sí? Y en donde pues se entiende que el volcán no solo es una divinidad, sino que también está personificado y se le aparece a la gente, les digo, ya sea en señales o incluso de manera eh, como, pues sí, como un anciano canoso, ¿sí? Y les ordena lo que tienen que hacer. Les ordena en el sentido, como lo estoy diciendo, ¿no? O sea, como una prescripción, y ahí es donde yo hago también este juego de no solo la cercanía, sino de la imbricación entre estas normas sagradas y las normas que nosotros les llamamos eh, eh, normas positivas, ¿no? O sea que estoy equiparando y poniéndolas en el mismo nivel. Y entonces, para el perito este es digo, si lo vemos así, de esta manera en que lo estoy yo ahora proponiendo, sí significa un gran reto de cómo llevarlo, en el caso del peritaje, cómo incluirlo y cómo argumentarlo como parte de las normas bajo las cuales se rige una comunidad, ¿no? Y claro, obviamente para el derecho y para los mismos abogados implica también un reto mayor en cómo, pensando, ¿no? Pensando en que el perito ya no es el único experto, o sea, el perito profesional ya no es el único experto calificado, cómo llevarlo a juicio, ¿sí? Con esto terminaría, o sea, un poco retornando a lo que se decía en la primera sesión, ¿sí? Que va más allá, o sea, la participación de otras voces y otros saberes va más allá incluso de la traducción. La traducción yo la entiendo como un es parte de un procedimiento técnico para hacerse entender, pero que lo que está detrás es más bien cómo eh, incluir otras voces, otros derechos, otras maneras de entender la realidad, otras maneras de regular la sociedad y que pues es lo que yo eh, traté de poner en este artículo y que bueno, por cuestiones de tiempo aquí lo dejaría, pero yo espero haber planteado lo fundamental y pues agradecer que, aunque soy parte de este grupo, me hayan dado la oportunidad de participar y aquí estoy a la orden para preguntas, cuestionamientos sobre todo. Muchas gracias, Yuri. Sin duda, una presentación bastante interesante. Gracias por compartirnos tus reflexiones sobre, como tú lo señalas en tu texto, ¿no? La prueba antropológica puesta a prueba. Y yo creo que hay mucho para dialogar en torno. Entonces, por favor, les pedimos que vayan haciendo sus preguntas y comentarios a las personas que nos están siguiendo por Facebook y quienes están aquí con nosotros en Blue Jeans. También tendremos la oportunidad de dialogar más adelante. Mientras le vamos a dar el paso ahora a Héctor Ortiz, quien nos hará los comentarios de esta exposición. Me permito presentar también brevemente a Héctor Ortiz Elizondo, quien cuenta con estudios de licenciatura en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de maestría en Historia y Filosofía de la Ciencia por la UAM Iztapalapa. Ha cursado diplomados en Antropología de la Violencia en Menores de Edad, peritaje antropológico, derecho a la no discriminación, ecología política y actuaciones psicosociales en contextos de violencia política y catástrofes. También ha trabajado para el Instituto Nacional de Salud Mental, el INSAME del DIF, para la Dirección de Procuración de Justicia del INE, ya Yuri también nos explicaba, ¿no? INE, INPI, vamos en el INPI, ¿no? Ahora actualmente, y para la Coordinación Nacional de Antropología del INA. También ha trabajado como profesor de la ENA y como perito en distintos juzgados del país. Es miembro de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, el RELAJU,
y del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales y por supuesto pues también de aquí del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho. Entonces, bienvenido Héctor y te cedo la voz. Adelante. Micrófono, Héctor, si puedes abrir tu micrófono, por favor. Ya, ya ahora sí. Bueno, pues muchas gracias también por invitarme a hacer los comentarios. A mí me parece que el texto es muy interesante. A mí digamos, evidentemente yo de matemáticas no sé mucho, pero me recordó mucho a este asunto que hacen los matemáticos, que es que de repente pues sí, se plantea un problema y queda ese problema ahí a veces durante años hasta que finalmente alguien resuelve el problema, ¿no? Y esta relación entre el planteamiento del problema matemático como prueba también, este, perfectamente delimitado, pero no resuelto, hasta que alguien encuentra esta solución. Y a mí me da la sensación de que ahí siempre hay esta dualidad entre una teoría que debe ser demostrada y un cubo de Rubik que debe ser resuelto. Y a mí me parece que esto que nos presenta Yuri tiene mucho de cubo de Rubik resuelto, ¿no? Y bueno, claro que en las ciencias sociales todo va cambiando, pero a mí me parece que aquí se resuelve un problema bastante viejo de la antropología jurídica, es decir, de esas cosas que hemos estado discutiendo, pues sí, básicamente, Yuri y yo creo que también ya nos conocemos desde hace mucho, pero es de esos problemas que se han presentado, hay varios problemas, digamos, que se han presentado constantemente en hacer antropología jurídica y en particular en hacer peritaje antropológico. Y sí, pues como señalaba ya Yuri, esto empieza pues sí en el INI, no solo para nosotros, sino pues en realidad a nivel nacional empieza ahí, porque los antecedentes pues son muy escasos, ¿no? Ahí Yuri también ya ha encontrado un par en la historia, ¿no?, nacional, pero en realidad pues sí todo empieza un poco con esta búsqueda de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, que en ese entonces pues encabezó Magda Gómez o unos otros personajes que estuvieron en ese entonces y que buscaban soluciones a algunos de los problemas de los pueblos nacionales, y a nosotros nos tocó pues hacer nuestra parte en ese objetivo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué fue más o menos lo que me parece que tiene que ver con esta discusión? ¿Cuáles son esas viejas discusiones? Me parece que la primera, la más evidente, pues es un debate que hemos sostenido sobre todo alrededor del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, ¿no?, que es esta posibilidad de reglamentar los peritajes desde el mismo colegio. Esto ha estado en la mesa también pues de hace mucho tiempo, más o menos me parece que podría tener la misma antigüedad que la discusión sobre el código de ética, que al final volvió, ¿no?, al menos en términos del colegio, ¿no?, que de repente no tanto en términos de la antropología, parece como que digamos, como estudiantes de antropología o profesores de antropología, el hecho de que exista un código de ética no es demasiado relevante, ¿no? Y tenemos este otro punto, ¿no?, de cómo hacemos para pues, regular el peritaje, si es que se debe hacer desde los colegios, si se puede hacer desde los centros educativos mismos, ¿no?, o si pues no le entramos a esto, precisamente por uno de los puntos que está ahora planteando Yuri, pues, ¿no?, o en todo caso, digamos, cuáles son las ventajas y desventajas de esta forma de regular la aplicación del peritaje. Porque sí, no, la discusión, otra vez en términos de qué ha sido, pues tiene que ver con la aparición de repente de algunos estudios o dictámenes
que parecieran no cumplir con los estándares antropológicos, aunque con ese problema de si realmente tenemos estándares antropológicos, ¿no? Porque cuando hablamos de ellos, pues evidentemente empezamos a acercarnos al debate sobre la ciencia, que es uno de esos debates que en realidad la antropología en buena medida ha abandonado, pues, ¿no? Que fue fundamental, pues, en una parte importante, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, la antropología en ese entonces, digamos, sí muy legada a las discusiones sobre la cientificidad o no. Pero que hemos ido abandonando poco a poco. Nos regresa un poco este problema ahora que tenemos que discutirlo en juzgados. En ese punto se nos pregunta sobre la cientificidad de lo que estamos haciendo. Y ahí otra vez está esta solución que nos ofrece Yuri a estos problemas que se vienen planteando en la antropología, por eso. Entonces, bueno, sí, está parte de este planteamiento que hizo Boaventura en el 2009, según yo recuerdo, en un texto en el que sí decía, puede o no ser el derecho emancipatorio. Boaventura lo está planteando desde el derecho y viendo a ver si hay posibilidades de usar el derecho para estos fines emancipatorios. Me parece que ahora Yuri lo plantea más como una disyuntiva, pues no, al aplicarlo al contexto particular de la elaboración de peritajes. Pues, ¿no? Entonces sí deja de ser un problema del derecho y empieza, está planteado así, empieza a ser un problema de la antropología o en todo el caso de estos antropólogos que hacemos peritajes. ¿No? Entonces, bueno, ahí el punto que planteaba Boa también tiene que ver mucho con esto que los movimientos sociales exigen, pues del Estado en parte, pero también del derecho en lo particular, ¿no? Y que tiene que ver en muchos sentidos, según lo plantea el mismo Boa, en ser incluidos en el contrato social y por lo tanto también en el programa del Estado de Derecho que este Estado liberal, pues, o moderno, está ofreciéndole a la sociedad o en particular, pues, a los movimientos sociales. En todo caso, a los pueblos indígenas sí les tocó esta oferta, ¿no?, de ser incluidos, y al ser incluidos, pues aparecen algunos problemas. Entre ellos, pues sí, el cómo son reconocidos para ser incluidos. Desde la discusión, que también es muy vieja, de si tienen que demostrar su condición indígena para poder ser incluidos, es decir, para ser sujetos de este derecho. O si, como es a donde más se enfocó Yuri, si estas prácticas que los hacen o los distinguen en términos de identidad pueden o no ser reconocidas como saberes legítimos desde el Estado o en particular desde el derecho. Bueno, a mí uno de los dilemas que me parece que surgen en este planteamiento, pues es que si coloca al antropólogo del lado del movimiento social. Es decir, ¿en qué sentido es que esto que hacemos en la antropología tiene un fin que sobrepasa los requisitos o los requerimientos del derecho? ¿No? Y ahí también aparecen algunas de estas discusiones, también otra más, digamos, de estas viejas discusiones de la antropología, ¿no?, que tiene que ver con si bueno, como lo plantea Yuri, ¿no?, es decir, si el perito puede de alguna forma incorporar estos saberes o si en realidad su presencia misma está impidiendo que estos saberes se expresen porque no lo está expresando el mismo sujeto que debe ser el de la voz, o que podría ser el de la voz si no fuera
que el llamado a dar su opinión es el antropólogo, pues, ¿no? También aquí aparece, aquí hay una discusión también más, me parece bastante nueva, que no, que yo no he explorado con detalle, pero que ahorita pues es de las cosas que está impulsando fuertemente Raquel Irigoyen en Perú, ¿no? Es el reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos con personalidad jurídica, es decir, que se reconozca esta personalidad en este sentido que también está planteando Yuri, ya de entidades que pueden ser reconocidas eh, a la par, pues, que otras entidades como las asociaciones civiles, pues, ¿no? ¿Qué ventajas tiene esto? Pues bueno, esto es lo que habría que ver, porque me parece a mí, al menos para mí, es un asunto novedoso de cuáles son las opciones que esto nos ofrece, aunque, pues sí, también tiene que ver con el debate que se dio también en la Constitución sobre el reconocimiento del sujeto, eh, del sujeto jurídico, pues, de las comunidades indígenas, ¿no? Que ya estaba desde ahí, ¿no? Eh, un punto que también me parece interesante es en qué sentido esto nos habla de la legitimidad del documento pericial o del peritaje, ¿no? En el caso de que fuera también ahora, o si estamos hablando también de la legitimidad del perito. Este punto también me parece que ha estado presente desde hace mucho, pero que cobra un sentido nuevo hoy por el cambio de sistema. Y ahí estaría mi primer observación de peso, digamos, en el texto, porque el texto no encuadra la discusión en el cambio de sistemas legales, ¿no? En este cambio del sistema inquisitorial al nuevo sistema acusatorio. Y al no encuadrarlo ahí, pareciera como que la discusión es pues más de tipo ontológico, es decir, como que estuviéramos hablando solo de la antropología y sus posibilidades, pues, o en todo caso, del derecho como una entidad absoluta, cuando en realidad también hay mucho debate adentro del derecho. Y este cambio de sistema es parte del debate. Y entonces, en el nuevo modelo modifica las reglas del juego. Entonces, nosotros como jugadores hemos también tenido que incorporar pues, nuevas formas de jugar el juego, ¿no? Y el punto que a mí me parece más importante de este cambio, ¿no? Es precisamente que las reglas que reconocen la validez de la prueba, ¿no? O del documento o del peritaje, también se han modificado, ¿no? Aquí la jurisprudencia que cita Yuri es interesante, pero también en parte interesante por lo lenta, lo tardía que ha llegado, porque esta discusión tiene antecedentes en Estados Unidos desde 1923, que es cuando se instituye lo que se llegó a llamar después la regla Free o Frank, ¿no? Que fue una regla que tiene que ver o que nace en un debate o en un juicio en el que se discute la legitimidad o la validez del uso de una cosa que en ese momento era novedosa, que era el detector de mentiras, ¿no? Entonces, el detector de mentiras debe o no ser reconocido o usado por los juzgados y considerado válido, ¿no? Esta es la discusión que se da en este juicio, Fry contra Consequent, pero y en ese entonces se establece como regla el hecho de que debía considerarse si el gremio o el universo de la ciencia estaba o no de acuerdo con el uso de este instrumento. Es decir, si hay consenso, ¿no? Si el consenso de la disciplina, ¿no?
estamos aquí hablando de un instrumento técnico, ¿no? Que por supuesto que es una discusión distinta cuando estamos hablando de antropología, en donde hablamos sobre todo de, o sí, yo lo he planteado de argumentos más que de datos, que también es parte de lo que está revisando. Y el punto aquí es si este criterio que está modificando un poco las formas en las que va a ser valorado la prueba, o si seguimos un poco con las anteriores. Y las anteriores tienen que ver también con este cambio de modelo del inquisitorial al acusatorio, en donde el método, la presentación de un método se vuelve fundamental. Ahorita, y que tiene que ver con un cambio no del 23, sino ya más en los 70, que se da en otra discusión, en un juicio en Estados Unidos, ¿no? Otra jurisprudencia, que es la de Daubert, ¿no? Y Daubert es una discusión sobre si un medicamento a causa o no causa daños, se dio en ese contexto, digamos, y plantea si otros criterios aparte del consenso, entre los que aparece ya el problema metodológico. Es decir, hay una metodología, pero bueno, también la falsabilidad del dato, en fin, es bastante más complejo, pero al final, pues también es si la ciencia se sostiene internamente, si tiene una cohesión interna que sea reconocible por el juzgado. Bueno, entonces, ahorita uno de los problemas que me parece que se presentan para el perito es esta técnica jurídica que implica hacer todo lo posible por deslegitimar al perito y no al peritaje, ¿no? Es decir, lo que está sucediendo en términos sobre todo de derecho oral es que las dos partes, en realidad la defensa y la fiscalía, lo que van a tratar de hacer de entrada no es demostrar que el sujeto es capaz o no es capaz, sino demostrar solo que no es capaz, ¿no? Y por lo tanto que cualquier cosa que vaya a decir no tiene validez. Entonces, digamos, si tiene sentido en términos del nuevo modelo el hacer este interrogatorio de las cartas credenciales del sujeto, ¿no? Pero pues debería ser nada más para ubicar el lugar de enunciación y no para demostrar que lo que sea que vaya a decir, no importa que sea, va a ser no legítimo, porque lo está presentando la contraparte. Este es, me parece a mí, ahorita nuestro problema, y sí, no quiero decir que el problema, digamos, de hacer escuchar la voz de los pueblos indígenas no sea relevante, ¿no? Pero es en este contexto, en el contexto en el cual los juzgados están pues exigiendo un nivel de legitimidad del enunciado que pues, realmente es difícil de cumplir, ¿no? Entonces ahí me parece que también hay que plantearse un poquito esta confluencia de voces, ¿no? Entre la antropología y el antropólogo, perdón, y los sujetos, pues, ¿no? Que me parece que también en términos de la antropología ya es una tendencia que tiene su tiempo, ¿no? Que hemos estado transitando, digamos, hasta esta forma de hacer antropología, no desde la voz del Estado, ¿no? Que es como lo que normalmente llamábamos sindicalismo, pues, ¿no? Sino desde la voz de los mismos sujetos. Este tránsito es de la antropología, no está relacionado con este intercambio con el derecho, pero me parece que de una u otra forma modifica nuestra relación con el derecho, pues, ¿no? Entonces, sí, hay un problema de cómo elaborar el peritaje y hacerlo bien, ¿no? Pero también sigue estando presente este otro problema de qué papel juega el peritaje dentro de este sistema nuevo, qué papel jugaba de tal viejo,
y cómo es que de una u otra forma el antropólogo no solo está vertiendo información o en cualquiera de los dos sentidos, sino además está haciendo un uso estratégico de la información, viendo a ver cómo es que encaja dentro del sistema y cuáles son las posibilidades estratégicas de inclinar un poco su dicho hacia algo que se ha interpretado de la manera en la que el antropólogo lo está planteando, o mejor aún, como lo plantea yo, pues desde la manera en la que los pueblos indígenas quieren que sea interpretado, ¿no? ¿Cómo hacemos este juego? No es solo un problema de hacerlo bien, es un problema de hacerlo estratégicamente. En fin, no sé, por ahí había algunas observaciones. Muchas gracias, Héctor, por tus observaciones. La verdad es que haces preguntas sumamente interesantes y estoy segura que también los asistentes tendrán algunas para ti. Yuri, ¿te gustaría hacer algún comentario o responder a Héctor? Eh, sí, por supuesto. Agradecer primero a Héctor la fineza, ¿no?, de los comentarios, pero quisiera hacer comentarios rápidos para también recibir o darle la voz a los invitados, y en todo caso pues ya podemos seguir profundizando más, ¿no? Pero dos cosas, digo, excelente, Héctor, pero lo de los colegios, sí precisarlo bien, que digo, hay muchas intenciones para mejorar la fiabilidad, incluso la fidelidad de los peritajes, ¿no? Ante esta llegada de gente pues sí, que incluso tiene fines muy perversos. Pero yo creo que sí hay que distinguir entre un intento de certificar, o sea, y de acreditar, ¿no? De licenciar, incluso algunos han dicho que es otra manera de dar licencia para ejercer un oficio, que creo complicado del control y de otro ejercicio de poder que no lo comparto mucho, con otro que creo que sí es totalmente legítimo, digo, nomás para como aclarar un poco dónde está el debate, que es capacitar, profesionalizar, sistematizar conocimiento y formar peritos, que se me hace, que creo que es una tarea que falta y que tenemos déficit ahí en ese aspecto, ¿no? Entonces, nada más hacer esa diferencia. Y bueno, en cuanto al nuevo modelo eh, eh, adversarial, ¿no? Eh, creo es que sí, también sí tiene razón Héctor. Yo no he podido trabajar ese tema, he estado participando más en amparos y temas, o sea, en el ámbito administrativo, civil, pero creo que sí, pues el trabajo de Anaíd y de otros, creo que ahí es donde están ellos viendo cuáles son las posibilidades, ¿no? Y las limitaciones de este cambio de justicia, que creo que sí, pues sí, no lo abordo, es una carencia. Pero yo creo que habría que hacer otro trabajo también mucho más amplio de cómo a diferentes, como decía Pospisil, en diferentes niveles jurídicos, cómo sí hay cómo hay una transformación del derecho, una progresividad del derecho, y que no está contemplado en el artículo, pero creo que sí hay ejemplos muy destacables. Pero yo empezaría más bien incluso de arriba hacia abajo. Yo creo que el sistema interamericano tiene muchísima ya sentencias, jurisprudencia muy avanzada y que no ha bajado al derecho doméstico, ¿sí? Incluso en los temas en los que yo incursioné, ¿no? En la inmaterialidad del derecho, en estos aspectos muy subjetivos, que se les ha llamado subjetivos, pero ese es el debate, si son subjetivos u objetivos, o si más bien son normativos, ¿no? Como yo lo propongo en el artículo. Y creo que falta que baje mucho de esta eh, jurisprudencia, que ya es obligatoria. Entonces sí, lo que hay que deplorar es que el derecho pues es como prácticamente un dinosaurio, que no sabemos cómo se va a mover, pero se mueve muy lento. Y hasta el nivel más bajo, ¿no? Yo creo que, digo, no hay mucho tiempo para discutirlo, pero yo mencionaría las sentencias
de Rubén Pablo Ruiz en Oaxaca, que pues es un hito también dentro de la justicia, de cómo él sí se ha lanzado a trabajar en campo. Yo eso lo hago en otro trabajo, de que la justicia también debería ser itinerante, también debería de trabajar en campo y coordinarse con autoridades. Un sueño del pluralismo jurídico, pero que al menos, por ejemplo, en Oaxaca ya tenemos ejemplos, pero pues sí, sí hace falta hacer todo un trabajo de cómo, si es posible, incluso si es posible este tema al menos de transformar el derecho, ¿no? De que sea emancipatorio, pues sí hay mucho debate y hay dudas, ¿no? Incluso el mismo Orlando, que es el que más, bueno, alumno de mi mismo Aventura, dice que el derecho no es emancipatorio. Yo pienso que la discusión va por otro lado. Es un juego de regulación-emancipación, pero sí, es un tema pendiente, ¿no? Y de Héctor, por último, sí, cuando mencionas la importancia del lugar de la enunciación, ahí está el tema, ¿no? De cómo, sí, un perito, pues sí, desde dónde lo hace saber y que, por ejemplo, está ahora también muy de moda los amicus y hacer peritajes que se liguen también a un movimiento social y para tener un mayor impacto, ¿no? Pero sí, sí tenemos la dificultad, y tiene razón aquí Héctor, del lugar de la enunciación, cuando los peritajes los emiten los mismos actores, sí habría también que investigar qué ha sucedido, ¿no? Hay muy pocos casos y pues muchas veces no tiene ninguna trascendencia, pero habría que, pues es una investigación también pendiente para gente que anda en este tema. Pero bueno, sí, eso es lo que yo quería comentar y me gustaría mucho escuchar participaciones de invitados. Así es, gracias, Yuri. A Yuri le gustaría escucharlos, entonces voy a abrir aquí los micrófonos para los compañeros. No sé si los que nos están acompañando aquí, los colegas de la plataforma, quisieran hacer alguna pregunta o comentario. No los veo, pero pueden tomar, no estoy viendo a todos, pero pueden tomar el micrófono. Si no, pues podemos, en lo que sean los compañeros, Sí, podemos pasar a las preguntas de Facebook que ya se o, están. o, o nada más si me Sí, permites algo que también muy importante que mencionó Héctor, adelante, Yuri. el caso de Daubert contra Murray Law, o Dow, no sé cómo se pronuncie, y bueno, es que yo quiero recomendar un poco este texto, no sé si, yo creo que se va a ver al revés. Es un texto que coordinó Zoraida García Castillo, que se llama Temas de Vanguardia en Ciencia Forense, y ellos citan este caso porque o sea, qué bueno que lo citó Héctor, influyó mucho en la tesis de contradicción de la Suprema Corte. Y entonces aquí lo que yo quería mencionar es cómo hay pues sí, una corriente de progresividad, que es la que acabo de mencionar, que pues ojalá debería de avanzar un poco más fuerte, pero también hay mucha influencia aquí retomando este tema de, como dice Héctor, del lugar de la enunciación, cómo las decisiones que se toman, sobre todo en Inglaterra y Estados Unidos, influyen mucho en España también, por la formación de nuestros magistrados y de nuestros jurisconsultos, no sé cómo llamarles. Entonces, sí hay un rejuego ahí de tradiciones y de influencias, eh, eh, pero que al final, desde mi punto de vista, al final muestra incluso la pasividad o eh, pues sí, esta eh, forma en que asimilamos muy fácil lo que viene de afuera y que no producimos, en el fondo no producimos mucho derecho, pero es una opinión muy personal, porque teniendo esta riqueza de normativa en México, estas tradiciones muy fuertes de jurídicas, realmente no pesa mucho, ¿sí? Siempre tenemos que esperar a que haya una sentencia afuera o incluso esto del mismo derecho, lo que dice Héctor también de el derecho oral, pues hasta que no hubo la intervención de la Unión Europea y de todo el proceso de reforma judicial, México no lo intenta. Entonces sí creo que sí somos muy conservadores, digo, perdón por la frase, mejor ni lo hubiera dicho, o sea, sí somos muy tradicionales en el derecho y para que las cosas cambien tiene que venir de afuera. Entonces,
Digo, eso es de lamentar, reconociendo que hay jueces y buenos abogados muy, muy progresistas, pero lo que es la institución, pues sí, es muy, muy lenta. Muy bien, gracias Yuri, también gracias por la recomendación del libro. Irene, si quieres compartirnos los comentarios y preguntas que se están generando en Facebook. Sí, claro, pues unas preguntas muy interesantes. Me voy a permitir nada más leer las preguntas, haciendo referencia que también hay comentarios que posteriormente podrán checar. Y bueno, la primera es de Alfredo Alfaro, pregunta si existe un protocolo en México para realizar peritaje antropológico. Y envía otra pregunta, la cual es en los amparos presentados por los pueblos mayas para la suspensión de los trabajos del Tren Maya, ¿se realizaron peritajes antropológicos? Sarita Valerio nos pide si pueden repetir el nombre del libro, aunque no especifica algún dato, porque entiendo que se han mencionado varios, si nos pudiera escribir a cuál se hace referencia. Sirius, imagino que es un nombre ficticio, pero bueno, se pregunta si señala, suena interesante que los habitantes de una comunidad indígena realicen su propio peritaje. Sin embargo, ello no sería un impedimento y causaría una recusación o excusa de acuerdo a los procedimientos requeridos en términos jurídicos. Por su parte, Sofía nos pregunta cómo darle la vuelta, lo pone entre comillas, a las preguntas de los jueces para integrar esta perspectiva que parta de las comunidades de conocimiento. Y por último, María Elena nos pide si podrían profundizar sobre la valoración de la prueba pericial antropológica en el campo de los juzgados y tribunales. Son los comentarios que hay hasta el momento. Gracias, Irene. Yuri, adelante, por favor. Sí, gracias, Jackie. A ver, es que sí, fueron muy sucintas las telegráficas, las preguntas, a ver si le agarré la onda. Si existe un protocolo de peritaje, aquí me gustaría que Héctor también complementara, si él también tiene mucho conocimiento de esto. Y yo que sepa, no existe un protocolo en México. Conocemos el de Brasil, que creo que tiene mucha aceptación a nivel latinoamericano, el de Punta de Canas, pero en México no. Sí, Héctor mencionó el código de ética del Colegio de Etnólogos, que pues creo que tiene ahí un perfil que se puede retomar para peritaje, pero no. Existen muchos protocolos que se están elaborando a nivel de instituciones, creo que en PGR, o digo, sí se están creando protocolos para periciales, sobre todo en materia de feminicidio y de pues toda esta situación, ¿no? que también se menciona en el artículo del aumento de la criminalidad, pero no son necesariamente para antropólogos, sino para todos los que participan en este tipo de casos. Pues creo que sí sería válido hacer ese protocolo, ese protocolo o lo que le llaman también como guías de buenas prácticas, ¿no? En este sentido de orientar el trabajo pericial, más que de regularlo o sujetarlo a más normas, ¿no? Digo, ese sería también como parte del criterio que yo uso. Amparos para el Tren Maya, sí, bueno, peritajes en los amparos del Tren Maya, sí sé que se están elaborando. Bueno, aquí hay otro tema que no es de esta mesa, pero sí habría que ver cómo está funcionando la justicia en esta nueva etapa, ¿no? de la cuarta transformación o transformación al revés. Porque sí, por ejemplo, uno de los últimos que yo hice para lo de la termoeléctrica de Huesca, hay otros hábitos que se están ahora, digo, aprovecho para mencionar, otros hábitos en donde se están concentrando los casos, los están alargando y que es, pues, por eso digo, es un hábito, ya es una manera de darle la vuelta al derecho y mientras los proyectos siguen avanzando. Eso no es raro, pero sí bueno, sí hay periciales para los amparos del Tren Maya, pero sí se los están
pues no están respetando, ¿no? Las decisiones que se toman a ese nivel. Del libro de peritaje se llama, lo publica el Colegio Nacional y se llama Temas de Vanguardia en Ciencia Forense. La colección es Derecho y, en la portada de eso dice Derecho y. No, pues nomás dice así, puntos suspensivos. Lo coordinan Zoraida García Castillo, Fernanda López Escobedo y Lorena Gruslinga Ramírez, pero creo que, no sé si se va a ver bien o al revés, pero siempre he tenido esa duda. CONACYT también lo publica. Bueno, la recusación del peritaje, es que no soy abogado, no entiendo bien el concepto recusación. Pues aquí había, bueno, creo que es como rechazarlo. Sí sería importante, eso sería de gran valor, que, por ejemplo, el peritaje que presentaron los huicholes o otros que han presentado autoridades, sería bueno que conociéramos la determinación, yo ya diría así, del juez, magistrado, etcétera, de si lo tomó en cuenta o no y por qué. Eso sería lo mínimo que uno espera para entonces poder saber cuál es, o sea, en qué se fundamenta el rechazo o la aceptación de un peritaje o un dictamen de este tipo. Queriendo recordar que en el Código Civil hay una apertura muy amplia y de hecho también los mismos, creo que la misma, como le llaman, los mismos principios del derecho, los mismos principios generales de derecho y también la práctica judicial, lo que dice es que hay que aceptar todo tipo de pruebas, ¿sí? Hay que aceptar todo tipo de pruebas siempre y cuando estén bien fundamentadas, etcétera, y ya hay que esperar esa decisión del juez para saber cuál es el motivo, ¿no? Vuelvo a repetir aquí, si el rechazo es el lugar de la enunciación, pues entonces estamos cayendo otra vez en discriminación y una exclusión solamente porque proviene si no proviene de la academia, por eso queda fuera, yo hablaría ahí pues, de que se está aplicando un principio de discriminación. Pero si el mismo que presenta el perito fundamenta por qué él tienen, ¿no? La razón y bueno, no la razón, sino la facultad para emitir un perito, pues eso es lo que está a debate, ¿no? ¿Hasta dónde? Y es lo que plantea también Raimundo Espinosa. Dice, bueno, pues argumentame por qué no, y entonces ya entramos también en un debate y un análisis sobre quién puede y quién no debe ser perito. Aquí Héctor, digo, a lo mejor lo cito mal, pero también yo retomo mucho de esto, pues cualquier persona es perito en alguna materia, va a ser perito, no en todas, en alguna materia, y lo que hay que hacer es saber fundamentar y argumentar pues sí, tu conocimiento, pero pues sí, cualquiera, podemos ser peritos en el oficio y en la especialidad que uno haya practicado durante su vida. Y pues ya las últimas preguntas como que no lo entendí bien. Creo que, no, la última, perdón, ya no registré bien la última sobre los jueces. Pero lo que iba a comentar sí es esta cuestión de cómo el caso que yo cité de Rubén Pablo Ruiz, o por ejemplo del mismo magistrado Monroy en Yucatán, que fue uno de los primeros que dijo, bueno, yo antes de tomar una decisión voy a hablar con los jueces tradicionales. O sea, a él le llegaban casos allá en Mérida y él decía, bueno, pues es que esto ocurrió en un lugar que yo no conozco, o sea, yo no soy experto en todo. Y el magistrado Monroy, a quien le mando todos mis respetos, y yo lo llegué a ver en vivo también, cómo lo invitaban a dar conferencias. Decía, yo no voy a dar una conferencia, yo voy a dialogar con los jueces y para determinar qué es lo más justo de acuerdo con el conocimiento local y con el saber local y también con la justicia local. Entonces sí hay muchos jueces, que son contados también con los dedos, que se atreven a entrar a este diálogo de saberes, ¿sí? Y que creo pero que ha sido muy productivo y son enseñanzas muy ricas, ¿no? Digo, yo menciono a ellos dos, seguramente hay muchos en México, pero
no han tenido la incidencia, al menos, digo, que deseáramos y que, o sea, que muchas veces uno piensa que son incluso decisiones particulares, ¿no? Pero ojalá y se volvieran ya hábitos también y política institucional. Excelente, Yuri. Héctor, si gustas hacer algún comentario para complementar. A ver, nada más, bueno, sí, es que el planteamiento básico del texto de Yuri está en esta, pues los dos extremos, pues, el de la extrema regulación y el de la extrema emancipación. Y en el caso de la extrema regulación, pues habría que preguntarse un poco, ¿qué implica? Pues, ¿no? ¿Qué tipo de derecho implica? Porque yo creo que no es cualquier derecho, sino un tipo de derecho, pues, ¿no? Y entonces cuando preguntan, bueno, hay un protocolo, yo digo que es un protocolo en este contexto, porque México se ha protocolizado mucho en este último periodo, pues, ¿no? En el periodo que va desde el cambio, que sí, sobre todo es en el ámbito penal, pero en realidad es el cambio que tiene que ver con la Constitución haciendo, incorporando el problema de los derechos humanos. ¿No? Desde ese es el punto, el que hace el cambio fundamental, pues, ¿no? Y abandonando el viejo paradigma de las garantías, pues, ¿no? Entonces, en este juego han empezado a aparecer los protocolos. Y está bien, porque de repente parece que podían ocurrir distintas cosas. Pero la verdad es que estaban ocurriendo. A mí me parece que el cambio de modelo nuevo de suponer que la única tarea del juez es saber si hay una ley y se aplica, ¿no? Y que es muy rígida forma de entender el derecho. Y que en el nuevo modelo exige que se pueda argumentar. Y si llega entonces sí al fondo de la litis, que no sea similar. Y que por lo tanto podamos también discutir cosas como los motivos de la gente, ¿no? En ese sentido, me parece que el viejo modelo también es extremadamente exegético y el nuevo permite, no es que sea indispensable, pero sí permite la posibilidad de la hermenéutica, pues, ¿no? En donde los jueces ya pueden un poco darse la libertad de pensar en el tema, no solo de saber si hay una ley y si aplica, sino de pensar en cuál es el fondo del problema, ¿no? En ese punto yo digo sí, protocolos, pero ¿hasta dónde? Porque si lo que queremos es que, digamos, existe un protocolo, pero existe el protocolo de actuación para juzgar a personas indígenas, ese es el que hay, ¿no? Si la pregunta es sobre si hay un protocolo para hacer peritajes, yo digo, ¿qué cosa es eso? O sea, el perito tiene que hacer esto, y si no lo hace, entonces lo que diga no tiene sentido, no será legítimo, y por lo tanto, pues es una hiperregulación, y esta hiperregulación no significaría una atrofia, es decir, no necesitamos de alguna u otra manera, resguardar algunos espacios, al menos los espacios de la ciencia, de esta regulación jurídica, ¿no? Yo creo que sí, en principio eso es lo que nos permite, en todo caso, pues discutir dentro del gremio, que sí me parece que también tiene que haber esta discusión interna, que nos diga, bueno, hacia dónde nos vamos moviendo. El planteamiento de Yuri dice, bueno, hay que movernos hacia entender eso que está planteando la gente y su forma interna de regularse. No solo el discurso antropológico, que también, pero que tenemos que ir incorporando ese discurso de la diversidad desde la diversidad y no solo desde nuestros marcos teóricos. Entonces, bueno, en ese sentido, regresaría así, en el caso de qué peritajes no son legítimos, pues bueno, si no cumple si hay un protocolo y hay que cumplir con él, entonces serían los que no cumplen. Pero aquí
Yo lo plantearía, pues sí, desde la filosofía de la ciencia, ¿no? Y diría, bueno, ¿qué cosa es el método científico? Si este es el parámetro en donde tiene que haber esos requisitos que nos enseñaron en la secundaria que debe tener el método científico para ser científico, pues entonces hay una sola opción de ciencia. Y no es eso lo que las ciencias sociales nos dicen. Las ciencias sociales nos dicen es que puede seguir siendo científico sin cumplir con esos requisitos que sí pues son los positivistas, ¿no? Que debe tener una estructura única. Y pues bueno, hay quienes han planteado ya con bastante tino, que en realidad al final el científico hace, no solo los científicos sociales, sino los científicos en general, hacen cosas mucho más complejas que eso que dice el método científico que hay que hacer, ¿no? Entonces, ese es el protocolo, incluso para la ciencia resulta muy restrictivo. Hacer ciencia no es simplemente ver qué dice el método científico y seguirlo al pie de la letra. Es más complejo. Gracias, Héctor. Bastante interesante tus reflexiones sobre cómo hacer ciencia, ¿no? Creo que esto es lo que nos une finalmente aquí en este seminario, entre otras muchas cosas. Bueno, Irene, no sé si hay todavía comentarios en la página, en el sitio, si quieres compartirlos para ir cerrando de alguna forma. Y si no tenemos más comentarios en el sitio. Sí, perdón, y aquí una disculpa, es que se me trabó tantito. Bueno, pregunta Fernando Vargas Olvera, dice, más allá de la producción de peritajes para procesos judiciales, ¿qué nos podrían comentar acerca de lo que pasa después del peritaje, en términos de coincidencias u oposiciones en la interpretación de las partes o de su uso por parte de los jueces? La misma persona, Fernando, nos pregunta, ¿una metodología establecida y acordada desde los colegios e instituciones antropológicas de producción de peritajes antropológicos sería un fortalecimiento en la formación de peritos y peritajes o una constricción a la pluralidad de formas de elaborar el peritaje? Y María Elena vuelve a insistir si pudieran profundizar sobre la valoración de las pruebas periciales antropológicas en el campo de los juzgados y tribunales y, y ya. Gracias, Irene. Yuri, si gustas contestar. Sí, gracias. Creo que la primera y la última son muy similares y sí, me la brinqué. Pero hay de todo, hay de todo. Lo primero que hay que comentar es que la prueba pericial antropológica por lo regular va acompañada de otras pruebas. Por ejemplo, el caso del gasoducto del proyecto Integral Morelos, van pruebas de arqueología, pruebas de protección civil, pruebas de sismología, o sea, hay un conjunto de pruebas y lo que creo que busca mucho también la defensa es ganar el amparo y entonces lo puede ganar por cualquiera de esas motivaciones. Y sí es muy aleatorio si el juez va a retomar el peritaje antropológico, o sea, o por dónde también le quiere dar más, dónde está mejor fundamentado el amparo y dónde el juez también retoma las reclamaciones, ¿no? Las impugnaciones que se hacen a una decisión de una autoridad. Eso en general, pero y ya en particular sobre el peritaje antropológico también es muy diverso, porque lo que un amparo, pues sí, el amparo impugna una decisión de autoridad y muchas veces es evidente, ¿no? La arbitrariedad o una decisión que no está fundamentada y no siempre cita a los peritos o están tras bambalinas, por decirlo así, ¿no? Pero hay algunos jueces que sí retoman
algunas partes de las periciales y las llegan a citar. ¿Sí? Entonces, pues es difícil, digo, es una experiencia personal. Héctor puede decir una y alguien más otra. Por decir, en una tercera parte, pues nunca hablan de las periciales, al menos la antropológica. En otras, pues, como lo dijo el antropólogo, y de hecho utilizan una parte, luego utilizan una parte que tú dices, pues yo eso no lo consideraba relevante, ¿sí? Y sí, y yo creo que también una tercera parte, sí lo retoman, sí es no determinante, pero sí muy decisivo y que tiene peso, ¿sí? Pero no hay que pensar que la pericial antropológica es determinante. Yo creo que eso no, en algunos casos sí, pero son pocos. Eh, Eso en cuanto a esa pregunta. Yo creo que lo de los colegios, yo creo que lo que sí hay que tomarlo como, digo, yo lo reiteraría como lo planteo en el artículo, que el exceso de regulación pues es dañino, ¿sí? Pero siempre tiene que haber siempre vivimos bajo normas, ¿sí? Decíamos normas del lenguaje, normas Porque cotidianas. lo que un Perdón, amparo, pues, digamos, eh, perdón, es que se me está replicando la voz. Ya, parece que. Ya, gracias. Eh, Decíamos lo del colegio. Pero sí los colegios pueden contribuir mucho en lo que decíamos en la formación, ¿no? En acreditar, incluso en difundir el valor y la importancia que tiene la antropología en general, ¿no? Y en este caso dentro de la justicia. Entonces, es ese juego del que habla Ventura, ¿no? Creamos normas, pero luego nos estorban y hay que cambiarlas. Es un círculo, ¿no? de regulación-emancipación. Entonces, no es que nos estemos oponiendo, sino que tiene que ser, en todo caso, discutido, y eso es lo que estamos propiciando aquí. Eh, yo creo que al final lo que estamos buscando, y lo decía muy claramente también Héctor, es que no exista un método que sea hegemónico, ¿sí? Y, por ejemplo, citábamos el caso de Daubert, ¿no? De cómo la exigencia que hacen a la pericial, o sea, que tiene que estar avalada por una comunidad académica, creo que sí es un extremo, porque ¿cuál es la comunidad académica pertinente, ¿no? Que es el lenguaje que utilizan. ¿No? O sea, ¿a qué academia le vamos a dar ese poder de decir que es pertinente o no? Entonces creo que ahí es donde entran los riesgos de la regulación. Y lo que finalmente decía Héctor es que tenemos, y yo también en el artículo, que tenemos que propiciar la creatividad y la diversidad creativa también, ¿no? En general en la ciencia y de hecho en la sociedad, y con más razón en el peritaje. Y eso no se manifiesta en todo momento, ¿sí? Debemos de propiciar esa diversidad creativa y, bueno, aquí estamos usando Aventura de Sousa, pero hay mucha producción al respecto, en donde lo que hemos hecho como sociedad y sobre todo desde una ciencia muy hegemónica y positivista es desaprovechar toda la experiencia y todo el conocimiento, la diversidad del conocimiento, lo que llamábamos, pues sí, la ecología de saberes que tenemos no solo en México, sino en todo el mundo. Entonces, un poco ese es el trasfondo también de esta sesión, ¿sí? Pues eso es lo que yo podría contestar. Gracias, Yuri. Voy a darle la palabra antes de Héctor a Guillermo, que también quiere hacer un comentario, una pregunta. Adelante, Memo. Gracias, Jackie, colegas. Fíjense que estuve toda la exposición y los comentarios de Héctor, pero justo me ocuparon aquí en la casa cuando vine, la discusión. Entonces, no sé si algo ya de lo que diga se ha dicho, más allá de la exposición de Yuri y Héctor. Bueno, primero quiero felicitarles y agradecer, por supuesto, al espacio y a ustedes dos que nos han, pues, honrado además con sus palabras, muy, como siempre, muy fluido además el texto de Yuri, es un gusto leerle, así como muy ameno, siempre un estilo, y bueno, pues la exposición ahora, todavía más asequible, ¿verdad? Y pues con los comentarios de Héctor, además, pues muy redondita
la presentación. Entonces yo pensaba ahorita con esta discusión, pues que parece una discusión, lo dice Yuri también en el texto y ahora en la exposición, una discusión pues clásica tanto en el ámbito de la antropología, si tiene esta propensión de usos posibles coloniales o también si tiene un potencial emancipador y bueno, recuperaban esto para el campo del derecho con Boaventura, en fin. Y pienso pues el peritaje igual, ¿verdad? Hasta al estar en este entrecruce de ambos campos, pues también tiene este potencial del que se ha hablado hoy, ¿verdad? Y yo pensaba, bueno, pues como una especie de llave o un caballito de Troya, un caballo de Troya, ¿verdad? Que puede lo mismo meter aqueos a Troya, pero meter troyanos a los aqueos, o sea, porque puede servir para eso, ¿verdad? Para colar alguna perspectiva, algún enfoque crítico al ámbito judicial, pero también al revés, ¿verdad? Para tratar para replicar alguna práctica pues sí, colonialista, ¿verdad? O reguladora a las comunidades. En fin, que simplemente lo que yo quería hacer, además de felicitar a ambos, bueno, principalmente, claro, a Yuri por la exposición, pero también a Héctor por lo que ya se ha dicho, pues era que la contribución, cuando uno piensa, bueno, basta el peritaje antropológico o sociocultural en general, como a veces hemos dicho acá, para hacer una práctica emancipadora y uno pensaría, bueno, pues como que parece luego desalentador el escenario, decir, bueno, también hace falta una estrategia legal emancipadora y hace falta receptividad en juezas y jueces, ¿verdad? O en el aparato de justicia, ya hace falta como para hacer un potencial más emancipador, ¿verdad? Porque si no, pues tú ya lo decías ahorita, Yuri, justamente en las últimas intervenciones que replicabas, que luego casi no hacen caso, ¿verdad? Del peritaje, o sea, no suele ser decisivo en las controversias, como que los jueces siguen amarrándose más a los elementos más objetivos, digamos, ¿verdad? El documento, cuando hay una regularidad administrativa, como que está el elemento antropológico y cultural, pero no siempre el potencial. Pero creo que la gran contribución de esta discusión, de lo que tú nos presentas y nos ofreces, es mi opinión, y para lo que pedí la palabra, es que pues la contribución que me parece o que yo rescato de este texto, de esta exposición, es que nos permite desvelar algo que suele presentarse como una herramienta, como siempre, neutra. Ya sabemos que es engañoso, ¿verdad? Así como engañoso es que el derecho sea neutro, como engañoso es que la práctica antropológica lo sea, pues también el peritaje luego se presenta como, para los abogados, quiero decir, duros, luego parece que es una herramienta pues científica, objetiva y que no tiene como este potencial también, ¿verdad?, de orientarse hacia uno u otro lado pues de la procuración de la defensa de los derechos. Entonces creo que desvela esto, ¿verdad? Me parece que también lo dices en el texto, que pues saber desde dónde se usa y para qué se usa, y desvelar ese carácter político me parece que ya es una contribución muy valiosa a esto que han venido haciendo ustedes pues desde hace un rato, ¿verdad? Pues reflexionar sobre los usos de los peritajes y en la actualidad, y yo siempre lo pienso más, pues donde yo me desenvuelvo más cotidianamente con abogados, que esto que les digo, ¿verdad? Que a veces pensamos que los peritajes, pues ya lo hizo un experto y entonces no hay vuelta de hoja. Pues no, hay otras posibilidades y esto de lo que hablaste, sobre todo me parece que en el final de la exposición de los autoperitajes, o no sé cómo le llamaste a los instrumentos que usan propias comunidades, para pues hacer algo análogo, ¿verdad? Que los jueces luego ya decíamos que no siempre lo reciben, perdón. Bueno, simplemente esta era mi opinión y de nuevo muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, Memo, por tus comentarios. Bueno, en realidad estamos ya sobre tiempo, por lo cual le pediría a Héctor si quiere hacer un comentario de cierre retomando estos comentarios y luego para cerrar finalmente con Yuri. Adelante, Héctor. Tu micrófono. Ya. Bueno, no, en realidad creo que sí, me parece que en todo caso habría que insistir en que esta discusión sigue. Es muy vieja, pues, pero y me parece que sí, que este texto resuelve una parte de la problemática, pero pues sí, en la medida en la que al final me parece que el objetivo estratégico más meta, digamos, del peritaje tiene que ver con la construcción del pluralismo. ¿No? Es decir, no solo con hacer buena antropología, sino con contribuir a una estructura social. Y a mí me parece que en ese sentido es que todavía nos queda mucho camino de cómo ir planteando estas opciones, no solo en el ámbito étnico, que es donde empezamos, ¿no? Sino en los demás aspectos, pues,
Ya hemos discutido también en este seminario las posibilidades de la antropología con respecto al feminicidio, pues, pero tenemos, me parece a mí, todavía otras opciones, los jóvenes, las personas con discapacidad, en fin, hay todos pues sujetos en principio, pero también espacios de exploración que tienen que buscarse o debemos buscar cómo hacer para que la antropología contribuya. Y la contribución, al final, me parece es eso, es la construcción de una sociedad plural, pues, ¿no? Democrática, plural, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Yuri, si gustas hacernos un comentario final. Sí, gracias. Sobre lo que decía Guillermo, creo que es un tema que pues, ya no hubo tiempo de platicarlo aquí, pero sí tenemos una idea, un imaginario de que el perito es un sujeto íntegro, ¿no? Que tiene una función muy clara. Y en el texto lo que yo estoy proponiendo es que no, que es un sujeto fragmentado también. En principio, o sea, el perito es también un operador del derecho, o sea, tiene una función y un rol muy clara dentro de un litigio. Entonces, yo por eso digo que también es operador del derecho, o sea, también está formando parte del derecho moderno, y eso queda claro en cuanto a que en muchas comunidades dicen, no, pues es que esa persona no vamos a confiar en él, quién sabe dónde viene, trabaja, o sea, nos asumen también como parte de una justicia externa, ¿sí? Y bueno, no podemos aquí hablar de casos, pero sí, eso ocurre frecuentemente. Pero por otro lado también, yo ahí lo digo en el texto, retomando lo de Rodríguez Garavito y también mucho de lo que se ha escrito en antropología, que somos sujetos situados, o sea, tenemos una formación y una deformación también, formamos parte de una sociedad, de una época, y también tenemos una posición política. Entonces, tenemos que jugar con todo eso, pero tampoco sin traicionar el papel que estamos jugando, de que vamos a utilizar nuestro conocimiento, nuestro saber para dar pues sí, para emitir un dictamen que esté bien fundamentado, bien argumentado, con el método, o sea, no vamos a decir qué método, pero sí un método que se plantee como el más adecuado para lo que uno quiere sostener. Y es obvio que también podemos estar no abogando, pero sí emitiendo una opinión a favor de una de las partes, ¿sí? Todo eso es parte o forma, es eh, consustancial al trabajo que hacemos, ¿sí? Porque sí, con esto concluya, el pensar que tenemos que usar el método positivo, distanciarse de lo que ocurre, utilizar un método exacto, que es lo que más o menos te pide el juez, en la realidad, o sea, no solo aunque uno lo presente así formalmente, en la realidad sí no funciona. No funciona, ¿no? Hay muchísimos factores pues que tienen que ver con el realismo jurídico y que en donde está uno trabajando, pero no, pues sí, ya por cuestiones de tiempo yo lo dejaría ahí, ¿no? Pero sí es un tema que no se abordó mucho. Muchas gracias, Yuri, nuevamente por toda esta presentación de esta mañana. Héctor, igualmente agradecemos tu participación. Pues no me resta más que agradecerles a todos los que nos acompañaron esta tarde en esta sesión del Seminario Permanente de Antropología del Derecho, a los demás coordinadores del seminario, por supuesto, a toda la gente que lo hace posible, a Carlos, a Ruby, me encanta mencionar a Diego, a todos los que nos ayudan en este seminario, e invitarlos a que nos acompañen en la próxima sesión, que será el día miércoles 28 de abril a las 12:30 horas por este mismo espacio virtual, con la ponencia titulada La oposición del pueblo Lakota de Standing Rock al aloeducto Dakota Access, movilización política jurídica, que presentará Luz Pérez de la Texas Health University y con los comentarios a cargo de Juan Carlos Flores de los Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra. Como ven, vamos a tener también otra sesión sumamente interesante el próximo 28 de abril
Aquí los esperamos. Nuevamente, gracias y nos vemos en la siguiente sesión.